Hola, saludemos hoy a mis hijos biológicos y a mis hijos putativos que se encuentran regados por Estados Unidos. Alejandra, que está en Washington terminando su libro. A Tyler y a Teo, que se quedaron en Columbus. A Felipe y a Sara, que deben estar montando en bicicleta en esta primavera veraniega en Providence, Rhode Island. Álvaro José Ortiz y Ana María Daibel, que están en Houston junto con Emilio, María José y Pablo. Y a Felipe Sáenz, que desde Miami me hizo un gran favor ayer enviándole a mi hija cositas que había dejado en Bogotá en su visita que me dio de regalo de Día de la Madre. Y jamás dejaré de saludar a Salomón, mi amigo más joven bogotano que me oye cada vez que yo hablo por este podcast. Descansemos de las encuestas hoy, pero sigamos pendientes de la carrera presidencial. Alicia, ¿qué tal si volvemos a las metáforas ciclísticas de la carrera presidencial? A ver, esta carrera, como el Tour de Francia, el Giro de Italia, la Vuelta a España y la Vuelta a Colombia, tienen muchas etapas. Ya dijimos en uno de nuestros podcasts anteriores que habíamos pasado la carrera reina de la carrera presidencial colombiana, como fueron las elecciones del 13 de marzo y las consultas presidenciales, donde nos quedamos con 4 personajes que aparentemente disputarían el paso a la segunda vuelta después de haber tenido más de 10 candidatos en la contienda. El 13 de marzo lo calificamos como la etapa reina de la contienda electoral colombiana, por cuanto no todos lograron llegar a conseguir los votos necesarios para pasar a disputar la llegada a la Casa de Nariño. En términos ciclísticos, el 13 de marzo fue como el Alpe d'Huez del Tour de Francia. En el Tour, no todo el que gana esa etapa gana la carrera y se viste de amarillo en los Campos Elíseos. Lucho Herrera ganó en 1984 esa etapa, pero jamás logró ganar el Tour, así hubiese ganado la Vuelta a España. Nairo Quintana ha sido segundo y tercero en el Tour de Francia, ganó efectivamente el Alpe d'Huez, pero jamás ha logrado coronarse como campeón. En Colombia puede pasar algo similar. Pensemos, Fico se convirtió en el líder de su equipo por Colombia. Petro, podemos decir que ganó el Alpe d'Huez colombiano en la contienda electoral, y Fajardo se quedó demasiado atrás en las posibilidades de ir a competir el 29 de mayo por el paso a la segunda vuelta. Explícanos por qué dices que Fajardo se quedó sin ninguna opción. Miremos a todos los 3 o 4 candidatos más importantes en el día de hoy. Primero, nadie esperaba que Fico llegara de segundo a la meta y se alzara con el triunfo de su equipo por Colombia. Petro llegó, como todo el mundo esperaba, a coronarse como un buen escalador. Y Fajardo se quedó rezagado y lo alcanzó el viejito grosero, un poco sordo santanderiano, que no tiene inconvenientes en amenazar a la gente con pegarles tiros. Ahora se viene la mitad de la carrera y sabemos que no todo el que se viste de líder en las primeras etapas, ni en las etapas más duras de montaña, logra levantar la copa de campeón en los Campos Elíseos, ni tampoco en la Plaza de Bolívar. ¿Qué podemos esperar entonces para la primera vuelta presidencial y por qué Fajardo perdió toda posibilidad? En estas etapas intermedias, vemos que Petro no ha logrado superar el 41% que sacó en la segunda vuelta del año 2018. ¿Qué nos dice esto? Que desde el 13 de marzo los antiguos fajardistas se fueron con Petro
por la sencilla razón que una vez que se polarizó la elección, a Fajardo lo dejaron en un remolino entre una tenaza conformada por unos verdes petristas agazapados como lo son Angélica Lozano, Claudia López, Carlos Amaya y Ayariel Ávila, por una parte, y por otro lado, una buena parte del último gabinete de Juan Manuel Santos, constituido por Juan Fernando Cristo, María Ángela Holguín, señor Rivera, Alejandro Gaviria, pero ellos ya comenzaron a deslizarse hacia el apoyo de Petro y algunos como Gaviria ni siquiera han esperado a que Fajardo pase por la primera vuelta. Y podemos decir que está pasando algo similar a lo que hace 4 años, con la diferencia de que esta vez Fajardo compitió en las consultas, mientras que en el 2018 solo se presentó a la primera vuelta. Y los resultados del 2018 fueron que Petro se quedó con el 25% y Fajardo con el 24%. Y en la segunda vuelta, Petro recogió el 41% e Iván Duque se quedó con el 54%. ¿Qué nos está diciendo esto? Que hubo un 8% de fajardistas que jamás votaron por Petro, por cuanto Petro no logró superar el 41%. Lo que vemos es que los antiguos aliados de Fajardo se fueron casi todos en la consulta con Petro, como lo hicieron en la segunda vuelta del 2018. Pero en el 2022 lo que yo no veo es un aumento de los colombianos que votarían por Petro en la segunda vuelta. ¿Por qué digo yo esto? Porque si en el 2018 el 41% de los electores colombianos votaron por Petro y hoy las encuestas están dándole a Gustavo Petro entre un 38 y un 40% de personas que van a votar por él, veo que sigue habiendo un 60% de colombianos que no están dispuestos a votar en la primera vuelta por Petro y no veo por qué lo harían hacer en la segunda vuelta. Pero volvamos a nuestras metáforas ciclísticas. ¿Qué piensas de lo que dijo Egan Bernal? A ver, ya lo de Egan no es una metáfora, lo de Egan es una realidad. Pero a lo largo de las carreras presidenciales puede haber distintos candidatos que encabecen las encuestas, así como en las carreras ciclísticas puede haber muchos que se vistan de líder antes de que concluya la etapa final. Además, ese gran ciclista colombiano como lo es Egan, el único que ha sido capaz de ganar el Tour de Francia, que sabe pedalear, que ha ganado ese Tour en una forma maravillosa y que ha sabido levantarse de más de una caída, dijo recientemente: mi voto de confianza es para Fico Gutiérrez. Y hoy volvió a decir que apoyaba a Fico porque el problema fundamental de Colombia era el desempleo y no podíamos arriesgarnos a que no se creara más empleo en Colombia. Es decir, Egan Bernal no solamente está en lo cierto, sino que ha ido convirtiéndose en un líder político, así lo ataquen en las redes sociales. ¿Por qué Egan es un buen líder? Porque es un hombre joven, trabajador como muchos y disciplinado como pocos, que ha demostrado que esa disciplina en lo que hace lo ha llevado a conseguir en su campo un puesto especial y a convertirse en un ídolo nacional por el esfuerzo que ha demostrado en su vida diaria, en sus caídas y sobre todo en su capacidad de recuperación. Esto está muy parecido a lo que es una carrera. Las encuestas de la semana pasada nos decían, tratando de asustarnos, que Petro estaba en el 40, pero ninguna nos contó que eso no es mucho más de lo que sacó en el 18 y que Fico estaba por ahí atascado en el 21, 23, 26. Yo lo que veo de las últimas manifestaciones en plaza pública es a un Fico en ascenso, a un Petro en lo mismo de siempre y a Fajardo y Rodolfo
caminando por el territorio nacional porque no se le han medido realmente a la plaza pública. Tenemos que saber que si Petro gana en la primera vuelta, lo cual es posible, y Fico pasa con un guarismo cercano al 30%, yo veo muy probable que la segunda vuelta lleve a Fico al Palacio de Nariño y lo vista de líder en la competencia, porque los pocos fajardistas no petristas y esos rodolfistas santanderianos y colombianos que le gusta el señor desabrochado y grosero santanderiano, que algunos de ellos son unos emprendedores populares, muchos taxistas, electricistas, muchos de ellos además machistas. Les gusta que este señor sea grosero, que le pegue al contrincante, al que piensa distinto, pero yo creo que ellos conforman parte de ese 60% que no van a votar por Petro porque saben que su emprendimiento se les puede frenar. Y creo que una buena parte de los rodolfistas y fajardistas en la segunda vuelta van a reflexionar y muy posiblemente dicen: preferimos libertad y democracia. Algunos obviamente se pueden escurrir hacia las toldas petristas, pero no mucho, porque como yo lo he dicho reiteradamente, los petristas agazapados en el Centro Esperanza hace mucho rato abandonaron a Fajardo. A ver, hay una amenaza de dos caras de la misma moneda. Por un lado está la corrupción y por otro la trampa que pueda la gente estar pensando que se puede hacer en la registraduría. ¿Por qué digo yo esto? Porque hay demasiada plata alrededor de una de las campañas que está rondando, que les recogen y les decomisan elementos como el señor que manejaba la campaña del Pacto Histórico en Ocaña, que la vez pasada yo dije que era en el Quindío y lo que vi fue que era en Ocaña. Y lo segundo, la gran dificultad que tienen los colombianos de confiar en el registrador actual. En términos ciclísticos, hay dos cosas que nos pueden mostrar lo que puede pasar en la carrera presidencial colombiana. Una es que no siempre el que va de primero gana el embalaje. Antier lo tuvimos claro. Fernando Gaviria venía ganando cuando de atrás le salió un buen embalador, igual o mejor que él, y le ganó la etapa. Pero la trampa y el mal comportamiento de los ciclistas también se ha visto en diversas etapas. Hay quienes meten codazos en el momento del embalaje y hay otros que meten el cuerpo y tumban al que definitivamente debe ganar. En Colombia, cuidémonos de los tramposos y cuidémonos de la registraduría. Despidamos hoy este podcast con la misma ilusión de otros días. Estos han sido unos días fríos y lluviosos, pero todos sabemos que pueden estar seguidos por días soleados, porque en Colombia, después de las tormentas, siempre sale el sol.